Unos delincuentes hackean al gigante de videojuegos Electronic Arts por un módico precio de $10. China despliega su tecnología de reconocimiento facial a través de miles de cámaras Huawei instaladas en Serbia y se posiciona un paso más cerca de Europa. La Policía Nacional Española detiene a un hombre que accedía a cámaras IP para obtener imágenes de menores desnudos y venderlas en la Deep Web. La plataforma de comunicaciones seguras Anom, gestionada de forma encubierta por el FBI, era parte de la operación Trojan Shield a gran escala utilizada para espiar las conversaciones de criminales y poderlos arrestar. Las comunicaciones móviles tienen una seria debilidad en su cifrado desde los años 90 y además fue puesta a propósito. Una fuga de información de datos personales de usuarios de la cartera física de criptomonedas del fabricante Ledger conlleva una lluvia de ataques de ingeniería social para el robo de criptomonedas que incluye el envío de dispositivos falsos manipulados con malware. Damos la bienvenida al verano con un nuevo episodio de Tierra de Hackers. Comenzamos. Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 21 de junio de 2021. Este es el episodio número 32. Yo soy Martín Vigo y está conmigo con ganas de playa un veraniego Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues aquí estamos, Martín, a gas a fondo, camino a la playa, como tú dices, en una flagoneta cargada de noticiones. Y agradecer a los usuarios, como siempre, por seguirnos en las redes sociales, por comentarnos y por enviarnos sus sugerencias de noticias y preguntas, que algunos son muy curiosos. Y hablando de redes sociales, recordados que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, sea la que sea. Y también comentaros que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir para estar al día y notificados sobre todo lo que sucede en Tierra de Hackers y para que nos continuéis enviando vuestros comentarios y sugerencias. También en LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers. Y nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast@tierradehackers.com. Y como siempre, al final de esta intro, agradeceros vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que esta última fue la siguiente. ¿En qué casos te parece adecuado prohibir las aplicaciones de vigilancia tipo Citizen? Pues parece que a la mayoría de nuestros votantes no le gusta este tipo de aplicaciones, ya que el 72% ha dicho que se deberían prohibir en todos los casos, rotundamente. En menor medida, con un 14%, tenemos votantes que querrían prohibirlas si incitan a la violencia. Y finalmente, empatadas con un 7% cada una, tenemos que el motivo por el que habría que prohibir estas aplicaciones es si son lucrativas o si actúan ilegalmente. Parece que en conclusión a la mayoría de los votantes y de los que nos siguen esta aplicación no les hace mucha gracia y no les gustaría tenerla, supongo que cerca en su vecindario, en su ciudad y áreas colindantes. Sí, yo creo que hemos tenido un poquito una prueba de qué sucedería con este tipo de apps con lo que pasó con el COVID, ¿no? Lo que acabaron llamando policía de balcón, que era en plan, pues bueno, claro, la gente sin saber empezaba a juzgar a la gente que va por la calle. Y yo recuerdo leer artículos pues sobre madres que tenían hijos pues a lo mejor con alguna discapacidad y tenían permiso para sacarlos a la calle. Pero claro, no van a ir con una camiseta con un distintivo de que su hijo pues tiene una condición especial o algo así. Sin embargo, pues tenían que aguantar diariamente la policía de balcón, gente gritándoles y tal. Yo estoy aquí encerrado y tú no. Claro, entonces cuando ponemos a los ciudadanos a ejercer como fuerzas del Estado, puede llevar a ese tipo de problemas, como bien documentamos en la noticia en el episodio pasado. Y nada, pues ¿qué te parece si comenzamos ya? Y vamos a comenzar hablando de Electronic Arts. Y es que hace varios episodios os contamos cómo unos delincuentes habían comprometido los servidores de los creadores del famoso videojuego Cyberpunk 2077, que la verdad, ¿tú has jugado, Alexis? Yo no soy muy jugón. No, nadie me lo ha regalado y tengo un montón de juegos antes para jugar, así que no.
Bueno, ya sabíamos que, por lo menos por las noticias, que el juego había salido un poco de aquella manera. Podemos hacer una Pero bueno, la llamada. cuestión, Si algún oyente quiere donarlo a Tierra de Hackers, pues podemos hacer una opinión y un vídeo review. sí, reaccionando a Cyberpunk 2077. Y bueno, y pues eso, que le robaron el código fuente. A lo mejor vete tú a saber si lo robaron para arreglarles el juego, porque parece ser que estaba lleno de bugs. Pero bueno, esta vez le toca al gigante de los videojuegos, Electronic Arts, que bueno, son creadores de juegos tan famosos como el FIFA o Battlefield o los Sims. La razón para traeros esta noticia realmente es porque hay detalles de cómo han comprometido la empresa y la verdad es que es muy interesante. El dato más curioso es que el coste de hackear Electronic Arts y robar el código fuente de los juegos FIFA 21, el código fuente del motor gráfico Frostbite, con el que se hace pues juegos como el de Battlefield, frameworks privados y SDKs internos, pues fue de $10. Por $10 los delincuentes se llevaron 780 gigas de propiedad intelectual de esta empresa, de Electronic Arts. El robo de información, de hecho, fue confirmado por Electronic Arts en un comunicado que decían algo como, que traducí yo: estamos investigando un reciente incidente de intrusión en nuestra red en el cual el código fuente de varios juegos y herramientas relacionadas han sido robados. La información personal de los jugadores no ha sido accedida y no tenemos razón para pensar que la privacidad de los jugadores está en riesgo. Hemos mejorado nuestras políticas de seguridad y no esperamos un impacto significativo a nuestros juegos o negocio. Estamos trabajando activamente con las fuerzas del Estado y expertos como parte de esta investigación criminal en curso. Bien, el típico nota de prensa bastante típica, pero por lo menos sí que aceptaban o confirmaban que habían sido comprometidas. Pero ¿qué es esto de que les ha costado a los criminales $10? Pues $10 es el precio que costó la cookie que utilizaron para el primer paso de su ataque. Como explicamos hace unos episodios, una cookie es un pequeño archivo que está almacenado en tu navegador que se envía a las páginas web que visitas. Las cookies se utilizan pues para muchas cosas, pero lo que es relevante para esta noticia es que se utilizan para identificarte cuando te logueas en una página, ¿no? Déjame preguntarte una cosa, querido oyente. ¿Cuándo es la última vez que has puesto tu contraseña para entrar en Twitter, en Gmail o en TikTok? Probablemente haya sido hace mucho tiempo y, sin embargo, a pesar de apagar el ordenador, nada más encenderlo, puedes entrar directamente sin volver a poner tu nombre o contraseña en tu cuenta de Gmail. Pues esto es porque por detrás tu navegador está enviando las cookies correspondientes que te identifican de manera única en Gmail y así no tienes que volver a poner los credenciales. Es decir, las cookies son también un equivalente a tu nombre de usuario y contraseña. Pues bien, los delincuentes compraron en la Deep Web una cookie para el Slack de Electronic Arts. Slack, que muchos lo conoceréis, es una plataforma de chat que se utiliza por muchísimas empresas para que los empleados se comuniquen entre ellos. Pues los delincuentes, utilizando esta cookie, pudieron acceder al Slack de Electronic Arts como un empleado más. Como decíamos, una cookie es el equivalente a unos credenciales. Y esto lo sabemos gracias a que Motherboard, que es una web que con artículos bastante centrados en tecnología, con un periodismo bastante sólido, entrevistó a un representante del grupo de delincuentes. Este dijo que una vez en Slack abrieron un chat con la gente de IT, de soporte, y se hicieron pasar por un empleado. Dijeron que había perdido su teléfono el día anterior en una fiesta. ¿Y por qué esto es importante? Por la autenticación de doble factor. Probablemente los delincuentes habían robado de alguna manera previamente los credenciales de algún empleado de Electronic Arts, pero necesitaban vencer la autenticación de doble factor, es decir, ese código
que normalmente te envían al teléfono, en este caso al teléfono de empresa, y que por supuesto no tenían físicamente. Por tanto, convencieron a la gente de IT o de soporte que habían perdido el teléfono y les pedían que les dieran el token o ese código de doble factor para poder loguearse y luego, pues bueno, hacer las pesquisas de reportar el teléfono perdido y todo esto. No queda claro si es que pidieron uno físico, como hablábamos hace episodios, y de hecho Alexis mostraba uno de estos tokens físicos de RSA, o si les pidieron pues un código temporal que a lo mejor ellos pueden generar desde su lado, ¿no? Ya que son la gente de IT. La cuestión es que según ellos eso funcionó incluso en 2 ocasiones, con lo que gracias a esto ganaron acceso a la red interna de Electronic Arts. De hecho, el representante envió a Motherboard capturas de pantalla como prueba de estos chats y luego Motherboard lo corroboró con Electronic Arts. Así que aquí tenemos unos delincuentes que de alguna manera se hicieron con credenciales de algún empleado, pero tenían el problema de cómo hacer para obtener el código de doble factor. Así que se compraron cookies de Slack, del Slack de Electronic Arts, y le hicieron ingeniería social a alguien de IT para que les den el código de doble factor. Partiendo de que hablamos de delincuentes y que no se merecen ningún respeto, chapó a su metodología, o sea, me quito el sombrero. Y os preguntaréis, ¿cómo se compran estas cookies? ¿Cómo es esto de comprar cookies a $10? Pues resulta que hay todo un mercado negro de compraventa, no solo de credenciales, sino también de cookies en la Deep Web. Uno de estos mercados, y el que probablemente usaron los delincuentes, se llama Genesis. Genesis es una web accesible solo por Tor, en la Deep Web, que permite comprar y vender estas cookies. Tiene una interfaz, de hecho, muy currada. Estuve viendo capturas de pantalla por ahí, que te permite, atención, buscar cookies por dominio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tú quieres comprometer a Apple, pues te vas ahí, en el buscador buscas cookies de apple.com, le pones el dominio que quieres comprometer, al cual evidentemente las cookies están asociadas y te aparecen las que están a la venta. O a lo mejor quieres buscar nsa.gov. La cuestión es que puedes buscar por dominios. Pero no acaba aquí la cosa, ya que a veces las cookies no son suficientes, y esto es muy interesante. Las empresas con, digamos, defensas más avanzadas, como posiblemente sería Electronic Arts, pueden detectar de que a pesar que tú tengas la cookie correcta, como que hay algo raro. Y esto se basa en fingerprinting, es decir, si yo tengo tu cookie, en principio yo soy tú, ¿no? Pero a la hora de utilizar esta cookie, puede que haya inteligencia añadida del lado del servidor que diga, uy, este tío se suele conectar desde un Windows y el navegador Internet Explorer versión 10. Y es lo único que hemos visto durante el año pasado. Y ahora de repente se conecta de un Linux y con el navegador, pues el que sea, Chrome. Esto nos parece raro, a pesar de que la cookie es correcta. Por tanto, ¡pum!, doble factor. Porque ha utilizado fingerprinting, es decir, información añadida, metadatos, aparte de la cookie, para identificarme por seguridad. Muy bien, pues Genesis, este mercado, pensó en esto también y desarrollaron un plugin y su propio navegador que permite hacer una copia exacta del navegador comprometido. Por tanto, no solo te venden las cookies, sino también las características y el fingerprinting de cuando se robó esa cookie de quien fuera la víctima, para que no solo seas quien quieres ser, sino que también parezcas quien quieres ser. Por tanto, esto es súper interesante porque tú compras la cookie y puedes utilizar su navegador con su plugin directamente para acceder y garantizar que no solo vas a tener las cookies de la persona hackeada, sino que también vas a aparecer la persona hackeada. Toma ya esa innovación en el mundo criminal. Muy buena la noticia, Martín. Sí, para que luego digan que la información tiene mucho valor. En este caso, solo $10. Esta información no tiene Ya, precio. es que aparte, a mí lo que me hace gracia con esto de las cookies es que el precio es el mismo que el de unas galletas Oreo. O sea, te puedes comprar las cookies de verdad o unas cookies que por 10 pavos te dan mucho, mucho más. Pues a todo esto,
Mira, me viene perfecto para comentar una noticia brevemente que he visto hace poco, que salió publicada a principios de junio, y es que los de la empresa NordLocker, que son los que crean el software de VPN NordVPN, analizaron una cantidad de 1,2 terabytes de datos exfiltrados de 3 millones de ordenadores desde 2018 hasta 2020. Y en estos datos se encuentran, atención, 2 billones de cookies de navegadores, que probablemente venga alguno viene de ahí. 6,6 millones de archivos, 1,1 millón de direcciones de email únicas y 26 millones de credenciales de login. Y luego las cookies las categorizan en cinco buckets, digamos, en cinco categorías diferentes. Y una es la de servicios de streaming perdón, de online gaming. Y sale Electronic Arts y había, atención, 406.662 cookies de Electronic Arts. Así que... Madre mía. sí, bueno. Sí, de hecho, cuando yo leía la noticia, solo en Genesis creo que había como 4.000 cookies para Electronic Arts a la venta. O sea que... Una locura. Lo curioso de este malware, que me pareció también interesante, es que hacía un screenshot de la pantalla y buscaba contraseñas en archivos de texto, que mucha gente los guarda en texto. Por favor, señores, si estáis escuchando nuestro podcast, hemos dicho que hay gestores de contraseñas y similares, pero bueno, si te roban la cookie del gestor de contraseñas accesible vía web, pues usa el doble factor, ¿no? Que también lo hemos mencionado muchas veces. Claro, bueno, el problema aquí, recordemos que cuando tú ya tienes la cookie, en muchísimos casos significa que ya no te va a pedir la autenticación de doble factor, sobre todo cuando tienes el fingerprinting correcto. Entonces, por eso tiene ese valor añadido respecto a credenciales. Tú robas credenciales y te va a saltar el doble factor. Tú robas cookies y vas a poder saltarte el doble factor porque normalmente no te lo va a pedir, que es lo interesante aquí. Normalmente, porque sí que a veces o te pide el doble factor o te pide la contraseña, por ejemplo, con Gmail. No sé si no te ha pasado, a mí me ha pasado a veces, después de una semana o dos, me pide la contraseña otra vez. Y digo, cuando he cerrado el navegador, lo he abierto, no sé, pero sí. Sí, pero suele tener esa fecha de expiración por seguridad, o a veces incluso si cambias la IP o estás en otra zona, pues te lo hace por seguridad. Pero en general sabemos que si tú tienes doble factor activado y robas unos credenciales, siempre te va a pedir el doble factor. Sin embargo, si tienes las cookies, pues es muy posible que no te las pida, a no ser de que esas cookies tengan mucho tiempo y entonces ya hayan caducado. Sí, pues aparentemente, no sé si es que las probaron o qué, pero de las 2 billones de cookies, el 22% todavía eran válidas. Supongo que miraron la fecha de expiración y dijeron, Claro, sí, me imagino que sería eso. porque si no, a la cárcel todos por haberlas probado. Sí, claro, oye, vamos a hacer esta investigación. Ah, sí, mira, podemos entrar en tu servidor. Es prueba de concepto. Pues nada, muy buena noticia. Y pasamos a la siguiente, que va de los elementos que más nos gustan. Privacidad, China, cámaras y tu cara, querido oyente. Y tu cara. Pues nada, una noticia sobre reconocimiento facial. Y es que normalmente solemos hablar de Estados Unidos y de los temas de privacidad que conlleva el tema del reconocimiento facial. Sin embargo, en esta noticia nos vamos a centrar en Europa, querido oyente. Y es que el gobierno serbio ha desplegado en Belgrado durante los últimos meses un sistema compuesto por 1 millar de cámaras con un software capaz de identificar a los ciudadanos en tiempo real, desarrollado por ni más ni menos que Huawei. Y bueno, esta tecnología se ha utilizado en algunas zonas del Reino Unido por la policía, esto ya se sabía, pero no a escala masiva, y también por comercios privados, que se ha visto hace poco y que de hecho hay tiendas en Inglaterra que utilizan cámaras y la tecnología del reconocimiento facial de la empresa británica FaceWatch para evitar hurtos de reincidentes. Y de hecho esto lo comentamos en el episodio 17, si no me equivoco.
aunque hasta ahora no se había dado el caso de que un país europeo usara tecnología china para el reconocimiento facial. Y ahí el problema. Y bueno, es algo preocupante ya que China tiene bastante avanzado el tema del reconocimiento facial. Bueno, primero porque tiene una gran población sobre la que realizar sus pruebas y realizar la puesta en producción. Y sobre todo también es algo que les encanta a los del gobierno chino. No creo que a su población le encante, pero el gobierno chino esto es algo que utiliza una de sus principales técnicas para controlar a su población y mantener el control social. Y ya comentamos en el episodio 19 cómo el gobierno chino utilizaba el reconocimiento facial para oprimir a etnias minoritarias como la uigur. Para poner en contexto, he encontrado unas cifras de cámaras, de habitantes por cámara en 2018 y en China había 4,1 habitantes por cámara, en Estados Unidos 4,6 habitantes por cámara, en Taiwán 5,5, en Reino Unido 6,5 y en Singapur 7,1. Vemos que China es en el país donde hay más cámaras por habitante, seguido de Estados Unidos, Taiwán, Reino Unido y Singapur, ¿no? Pues bien, el gobierno serbio, ¿cómo es que se decidió por Huawei y no otras empresas europeas o de otro país? Pues aparentemente tiene muy buenas relaciones con China y tan fuertes son los lazos entre ellos que solo entre 2007 y 2017, en este periodo de 10 años, Serbia recibió préstamos de China a bajo interés para desarrollar infraestructuras por valor de unos 3.000 millones de dólares y esa financiación se ha usado, entre otros, para desarrollar la línea de alta velocidad que conecta Belgrado con Budapest. Serbia empezó a trabajar en 2019 en este sistema de reconocimiento facial, al que lo llamaron Safe City, ciudad segura. Actualmente ya hay instaladas 1.000 cámaras en la ciudad de Belgrado, con la intención de instalar muchas miles más, aparentemente. La eurodiputada francesa Gwendoline Delbos-Corfield, del partido Europa Ecología Los Verdes, ya alertó a principios de junio de que el sistema de reconocimiento facial estaba listo para empezar a funcionar en Serbia, que quiere entrar en Europa desde hace años y justo está en negociaciones de anexo a Europa, lo que le permitiría formar parte del continente en 2025. De momento, el gobierno serbio ha declarado que solo van a utilizar las cámaras para su objetivo primario: monitorizar el tráfico y garantizar la seguridad ciudadana. Y esto fue declarado por la Agencia de Protección de Datos de Serbia. Así que bueno, uno dice, bueno, si la Agencia de Protección de Datos lo dice, igual nos tenemos que fiar, ¿no? Bueno, igual hay que pensárselo un poco. Pero actualmente hay una moratoria en la Unión Europea respecto a esta tecnología, cuyo uso es muy controvertido en Europa e incluso también en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos se usa mucho, pero que se usa ampliamente en gobiernos abusivos, como en China. Estos sistemas permiten, por ejemplo, comparar automáticamente el rostro de una persona captado por una cámara con los registrados en un fichero en una base de datos de sospechosos y, en caso de coincidencias, lanzar una alerta para proceder a su detención. Similar a lo que he comentado anteriormente de estos supermercados ingleses que utilizaban de hecho la tecnología para esto, para evitar que ladrones vuelvan de nuevo a su supermercado y roben. Bueno, pero hay algún problema, y de hecho ya comentamos en el episodio 7 que sucedió el primer caso de arresto erróneo basado puramente en algoritmos de reconocimiento facial. Así que utilizar esa tecnología, que igual todavía tiene errores para identificar a sospechosos, igual es algo demasiado osado por el momento. Una propuesta de reglamento europeo para la inteligencia artificial presentada por la Comisión Europea en abril, que aún no se ha aprobado, contempla la prohibición de su uso en espacios públicos, aunque permite su uso si es con fines antiterroristas. Y yo me pregunto, ¿cómo se define el uso antiterrorista contra el uso de rastreo ilegal de ciudadanos? Pues bueno, ahí queda un poco, digamos, la pregunta.
En Estados Unidos, el reconocimiento facial es una tecnología ampliamente utilizada por la policía, así como por instituciones federales como el FBI, la Agencia de Lucha Antidrogas, la DEA, los servicios de fronteras e inmigración y las fuerzas militares. Sin embargo, varias ciudades han prohibido o parado su uso y grandes empresas como Amazon, Microsoft e IBM suspendieron la comercialización de este tipo de sistemas a la policía de Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd. El Ministerio del Interior ha llevado el asunto con una opacidad completa y plantea que hay puntos que no se han compartido de forma pública, como los siguientes. No se ha respondido a preguntas de la población. No se ha llevado a cabo un debate público sobre el uso de esta tecnología. No se ha evaluado esta tecnología desde el punto de vista técnico antes de utilizarla, que incluye qué modelos algorítmicos se utilizan y qué rasgos faciales se monitorizan, cómo se recogen, almacenan los datos y por cuánto tiempo. Y tampoco se han indicado exactamente qué capacidades concretas tiene el sistema. De hecho, la mayoría de la información que tiene Share Foundation acerca del sistema Safe City no viene de las autoridades serbias, curiosamente, sino de quién puede ser, pues de las publicaciones de Huawei, quien lo ha hecho para demostrar sus capacidades, un poco fardar, ¿no? Y seguramente para atraer a otros potenciales clientes en Europa y en todo el mundo, una estrategia de marketing. La Organización del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha publicado un mapa digital de Belgrado en el que salen ubicadas casi la totalidad de las 1000 cámaras que se han identificado ellos mismos con ayuda de los ciudadanos y sobre todo con ayuda de Twitter, quiero decir. Ahí en Twitter los ciudadanos han ido poniendo tweets con imágenes y ubicación de estas cámaras y luego las han puesto en el mapa. Según comenta esta organización, esto viola las leyes serbias de privacidad y protección de datos, ya que la normativa de protección de datos serbia tiene los mismos estándares que el Reglamento General de Protección de Datos, o RGDP, o GDPR en inglés. Aún así, la policía siguió adelante y el gobierno lo mismo. El problema es doble en este caso. Por una parte tenemos toda la violación de la privacidad de los usuarios, por el tema de cómo se usa o abusa el tema del reconocimiento facial, pero también tenemos el problema chino. Todos sabemos lo poco democrático que es el gobierno chino y darle entrada a un país democrático como Serbia, e incluso luego cuando Serbia se una a Europa, que es un continente obviamente democrático, va a traer muchos problemas. Y China, como ya ha hecho en otros lugares del mundo, como en países necesitados de África, donde ha invertido mucho capital en el desarrollo de la infraestructura y los países en sí, está haciendo lo mismo ahora con Serbia, otro país que parece necesitar de la financiación externa para su desarrollo, y China se está aprovechando de esta debilidad económica. Serbia entra en los planes de la llamada Ruta de la Seda Digital, uno de los ejes de la política exterior china. Pekín firma acuerdos con países necesitados en los que concede préstamos a muy bajo interés y a largo plazo, y se compromete a invertir en infraestructuras y lo hace con grandes empresas como Huawei. Luego, China, el gobierno chino, se aprovecha de los dispositivos desplegados y recopilan datos de la población donde se usan estos dispositivos para mejorar sus propios sistemas. En este caso, algoritmos de reconocimiento facial, de manera que sus productos se van perfeccionando y volviendo más exportables y así poder seguir sus planes de conquista mundial. Bueno, esto lo digo en plan conspiranoia, pero fuera bromas, cuidado con China y el control global. Y ya en Estados Unidos vetó el uso de productos de Huawei y lo mismo pasó en Reino Unido, ¿verdad? Recientemente con todo el tema de despliegue de la red 5G celular. En cualquier caso, en Europa se utiliza mucho la tecnología china. ¿Por qué? Pues por ser más barata que las demás y, según comentan los usuarios, mejor a veces. Aunque todos sabemos el dicho que dice lo barato sale caro. Y cierro recordando un tema preocupante del reconocimiento facial que comentamos anteriormente en el episodio 27. Y es que una patente de un laboratorio de investigación que trabajaba para el gobierno estadounidense describió una tecnología para adivinar el nombre de una persona en base a sus rasgos faciales, por lo que no solo se pueden comparar las caras vistas por las cámaras con caras
en las bases de datos, sino que se pueden utilizar para tratar de determinar tu nombre. Y bueno, de ahí es bastante fácil encontrar a cualquier persona en Internet, su dirección de correo electrónico y por ende su cookie en las, en las fugas de información que hemos visto y que acaba de comentar Martín. De hecho, no era solo eso, sino a lo largo de Tierra de Hackers también hablamos de otra tecnología que, por ejemplo, podía reconocer o decía poder reconocer tu orientación sexual. O sea, hay un ámbito de cosas que en principio sobre el papel, en condiciones de laboratorio, pero que se puede observar o concluir por solo imágenes de archivo de vídeo, que en este caso China ahora está desplegando, pues ya no solo en China, sino en todo el mundo. Me ha gustado mucho eso de la ruta de la seda que mencionabas. Digital, sí, sí, muy buena. Joder, pues, pero me parece una estrategia muy buena. Está claro que este tipo de algoritmos, todo lo relacionado con machine learning y tal, necesitas datos para entrenarlo. Entonces ponte a dar barato tecnología por ahí y ya tienes más datos para alimentar estos algoritmos. Claro, y sabes lo curioso es que en China, que tienen chinos, que son asiáticos y tienen rasgos que solo se enfocan Cierto. en esa zona. ¿Y qué necesitan? Necesitan rasgos un poco más caucásicos, blancos o incluso de otro tipo de color de piel, digámoslo así. Claro. Entonces, Serbia, ahí hay mucho caucásico, mucho blanco, entonces le va a venir fetén tener ahí instalaciones de despliegue de cámaras de reconocimiento facial para seguir su, como he dicho, su control global y desplegar esas cámaras y reconocer a cualquier visitante que venga, digamos, a China en las fronteras, porque sí, llegan visitantes de fuera del país chino, pero no llegan los millones que debe haber en el resto del mundo, en Serbia y en similares países. Efectivamente, y luego lo que decías tú, si algún momento pues entra en la Comunidad Económica Europea y todo esto, pues ya tenemos ahí el topo. La verdad es una movida esto, es una movida y ahí ya entramos en estrategia geopolítica y bueno, claro, sí, es que China tiene tal cantidad de pasta que puede aprovecharse. Algo así está haciendo también... se está haciendo en África con esto de comprar un montón de terreno y construir allí y tal, porque claro, tú te presentas allí y ofreces una millonada y un país subdesarrollado pues te va a decir que sí, con condiciones probablemente negativas para ellos. Y bueno, pero claro, cuando el dinero hace falta, hace falta. Pues bueno, nos pasamos a otra noticia y el preámbulo de esta noticia es que es un tanto de mal gusto, así que si os la queréis saltar, pues lo podréis dar para adelante al podcast. Y es que lamentablemente va sobre un caso de pederastia. La Policía Nacional de España detuvo la semana pasada a un presunto pederasta que se dedicaba a comprometer cámaras IP para obtener imágenes y vídeos de niños. Cuando lo detuvieron encontraron más de 1000 vídeos de hasta 70 familias diferentes esparcidas por todo el mundo. De hecho, 2 de esas familias mismo en España. Todo empezó gracias a que un cuerpo policial australiano encontró imágenes de abuso sexual a un niño que pensaban que era de la zona del Pacífico, pero haciendo una investigación inicial veían que las imágenes habían sido subidas y modificadas desde España. Normalmente las modifican pues para hacer más difícil identificar quiénes son o dónde se ha tomado. Esto inició una colaboración directa con la Policía Nacional y el delincuente se movía en la Deep Web para poner estas imágenes a la venta, pero parece ser que a pesar del anonimato que brinda Tor, la policía fue capaz de rastrear los pasos y averiguar varios seudónimos bajo los que operaba el detenido. De hecho, ya había sido detenido años antes por la misma razón, posesión de material ilegal relacionado con la pedofilia. De hecho, fue detenido cuando era menor de edad, él mismo. Lo que hizo fue utilizar nuevos seudónimos y seguir con el negocio de distribución y compraventa de pornografía infantil.
Obtenía los pagos a través de criptomonedas, utilizando Bitcoin, y parece ser que había indicios en los que a veces llegaba incluso a estafar a los compradores y no les enviaba el material que habían comprado. Se habla de un caso específico en el que uno de sus clientes pagó por fotos de una menor que conocía y del que quería imágenes desnuda. Le pagaba $80 por foto y fue él mismo quien se encargó de abusar de la menor. No solo se dedicaba a la compraventa, sino que también actuaba como intermediario entre personas que abusaban de niños y creaban contenido y vendedores que buscaban material novedoso. O compradores en este caso. Pero no solo eso, el detenido se ofrecía como canguro de niños e impartía clases de inglés también. De hecho, se le incautó imágenes grabadas de la ropa interior de algunos de los niños en su clase, grabadas evidentemente sin que se dieran cuenta. También acosaba a niños por internet, convenciéndoles de que les enviaran imágenes desnudos e incluso llegando a amenazarles. Todo esto es extremadamente desagradable y muy, muy triste. La cuestión es que para generar contenido nuevo, los medios comentan que el detenido se dedicaba a hackear cámaras y por eso lo traemos a tierra de hackers. No estoy convencido que el término hacker se use correctamente aquí. Me da la impresión, Alexis, yo creo que quizá utilizaba credenciales por defecto. Hemos hablado en ocasiones anteriores mucho sobre Shodan, que básicamente es un buscador como Google, pero especializado en vez de indexar y que tú puedas buscar páginas web, lo que encuentras son ordenadores, sistemas conectados a Internet. Entonces, es posible hacer búsquedas para encontrar cámaras específicas. Y si este desalmado en algún sitio se dio cuenta, leyendo foros de hacking o lo que sea, de hacking de delincuentes en este caso, de que ciertas cámaras vienen con cierta contraseña por defecto, que suele ser bastante público porque normalmente viene en la propia documentación, no es muy complicado utilizar este navegador para encontrar esas cámaras específicas y luego incluso automatizar el intentar la contraseña por defecto y que si lo consigues pues que te avise, por así decirlo. Puedes escribir un pequeño programita que no es demasiado complejo para alguien que sabe programar. La cuestión es que queríamos traer esta noticia para hacer hincapié en los riesgos de este tipo de cámaras. También es importante no crear alarmismo. No quiero hacer como Ana Rosa Quintana y todos estos programas de Antena 3 y Telecinco a mediodía que cogen una noticia de ciberseguridad, la comenta gente que no tiene ni idea de ciberseguridad y pone el grito en el cielo sin realmente entender los detalles y matizar las noticias. Así que tampoco queremos crear alarmismo. Las cámaras en general suelen tener una seguridad decente, vamos a decir, pero hay responsabilidad que recae en el consumidor, como cambiar las contraseñas por defecto. Nosotros desde Tierra de Hackers, si utilizáis este tipo de cámaras, recomendaríamos que lo primero es no comprar cámaras baratas o de estas chinas o de estas en AliExpress que son súper baratas. Este tipo de cámaras suele tener una seguridad muy pobre, suele existir vulnerabilidades públicas para ellas, por tanto recomendamos que si de verdad queréis una cámara la compréis pues de una empresa o una marca que tenga cierta reputación. Lo siguiente, cambiar los credenciales de la cámara que vienen por defecto o incluso aunque se asigne de manera aleatoria, es muy importante cambiar los credenciales de la cámara, nombre, usuario y contraseña para acceder a la imagen en directo. Si hay alguien que sea técnico en casa o tenéis el típico amigo o tal, sería interesante que la cámara solo estuviese accesible localmente, es decir, en tu red local, en tu casa. Y que si quieres acceder a las imágenes mientras estás fuera de casa, pues te puedes instalar una VPN para acceder a la red local y así ver la cámara. Con esto evitamos que esa cámara sea accesible desde el exterior, desde Internet, dificultando cualquier tipo de hackeo o requiriendo que alguien esté en vuestra red local, en vuestra casa, para poder hacer algo a la cámara.
Asegurarse también que el propio router también está seguro, con el acceso desde Internet deshabilitado y, por supuesto, la contraseña por defecto cambiada también. El router es tan importante como la cámara. Y, por supuesto, mantener todo el software actualizado. También hacer hincapié en la educación del uso de Internet a los jóvenes. Como padres tenemos esa responsabilidad. Yo no soy padre todavía, pero es importante recordarlo. De hecho, recuerdo ver un documental de una organización que lucha contra la pedofilia en la que hicieron varios experimentos. El documental se llama Pedophiles in the Age of Social Media y os dejo en las notas y referencias del episodio un enlace para que veáis el tráiler. La cuestión es que entre ellos crean un perfil falso en varias redes sociales, haciéndose pasar por una niña de 12 años. Cronometraban cuánto tiempo tardaban en recibir mensajes de pedófilos. Y yo os pregunto, ¿cuánto creéis? Pues la verdad es que no llegaba ni a los 10 minutos. En ciertos casos, a los 2 minutos ya había un hombre que le había abierto un chat y a los pocos minutos después ya había iniciado videollamadas e incluso mandado fotos de sus genitales. La verdad es algo increíble. Es importante educar a los niños, no solo para que sepan usar de manera segura Internet y todas las aplicaciones, sino también para que tengan confianza en hablar con los padres de cualquier cosa sospechosa. Y termino ya la noticia, pidiendo disculpas una vez más por ser una noticia un tanto desagradable, pero desde Tierra de Hackers consideramos importante cubrir todo tipo de actividad criminal en Internet y educar a todo el mundo en el uso responsable y seguro de Internet, incluyendo, por supuesto, a padres e hijos. Y ya, para terminar, no podemos hacer otra cosa que convertir la pregunta del episodio relacionada con esta noticia, y sería: ¿pondríais cámaras IP en vuestra casa? Lo cierto es que se podría comprender porque estas cámaras a veces son necesarias desde el punto de vista de la seguridad, pero a lo mejor también para tener vigilados a los niños, para tener vigilado a un bebé. ¿Vosotros cuál es vuestra opinión? Y os damos 4 opciones. Sí, la pondría, si es una marca conocida. La otra opción sería sí la pondría, pero con protecciones añadidas, como os mencionábamos antes, con la VPN y todo esto. La tercera opción sería, ahora mismo no, pero quizás en un futuro, quizá porque ahora no tenéis un caso de uso que de verdad requerís porque no sois padres todavía, o vivís en un vecindario bastante seguro, o no confiáis simplemente a día de hoy en las cámaras. Y la cuarta opción que os damos es jamás. Nunca pondríais una cámara que estuviese constantemente grabando en vuestra casa y que aún por encima estuviese conectada a Internet. Pues yo comentar, recientemente han salido de hecho un par de noticias sobre vulnerabilidades en cámaras IP y las voy a comentar brevemente. Una de hecho es de un fabricante llamado ThruTech, que es usado por muchos fabricantes OEM, que son fabricantes que utilizan la tecnología y la venden con otros nombres. Pues bien, este fabricante ThruTech, un equipo de investigadores de la empresa Nozomi, pues ha analizado el tráfico que va entre las cámaras y los servidores de ThruTech y ha visto que no están, digamos, cifrados, no se intercambia una clave de cifrado, sino que utiliza una clave fija todos los dispositivos. Así que si te compras un dispositivo de estos, haces ingeniería inversa y así es como encontraron la clave que se utilizaba para codificar, digamos, el tráfico y pudieron crear una prueba de concepto. O sea que básicamente las imágenes están protegidas, las de todas las cámaras a la venta en todo el mundo, con el mismo secreto. Por tanto, tú te compras la tuya, obtienes ese secreto y es válida para el resto de todas las cámaras distribuidas por el mundo. Wow. Correcto. Y si no te quieres comprar la cámara para hacer ingeniería inversa, igual vale $100, igual la encuentras por ahí en la Deep Web por $10. Esa es otra. Por $10.
Bueno, incluso en general este tipo de cosas, pues los propios investigadores que lo hacen para mejorar la seguridad ya te la publican en lo que sea su investigación, en parte para meter presión a la empresa y que mejoren el software, ¿no?, que corren estas cámaras. Justo, aunque todavía no lo han publicado justo por lo que dices, porque hacen el Responsible Disclosure y están esperando Cierto. a que lo arreglen, aunque parece que ya han sacado el parche. Igual le están dando un poco más de tiempo a los usuarios a que actualicen, aunque los usuarios de a pie normalmente no actualizan. Y ese es otro tema preocupante de estos dispositivos que has comentado con credenciales por defecto. El otro tema que es también muy preocupante es la aplicación de parches de seguridad del firmware, que a no ser que se haga de forma automática, pues no se hace. Y otros temas es que se han encontrado muchas vulnerabilidades siempre en el tema en el cómo se descarga el firmware sin cifrado, o incluso a veces, aunque esté cifrado, no hay comprobación de integridad, así que se podría spoofear, digamos, la forma en que se descarga. Bueno, hay formas en las que no vamos a entrar en detalle, pero... Y el otro bug es de una empresa que es, bueno, bastante conocida, es china, Anker. Sobre todo crea productos de baterías para, bueno, para cargar dispositivos, digamos, portables. Y esta sí fue un poco más un glitch aparentemente en su software, y es que durante un, un día aparentemente los usuarios de las cámaras EUFI creadas por la empresa matriz Anker, pues cuando abrieron su aplicación en el móvil se dieron cuenta de que podían mover la cámara de otros usuarios. Y también podían ver lo grabado de otros usuarios sin hacer nada al respecto. Así que esto fue algo que probablemente no se pudiera haber evitado. Así como la vulnerabilidad anterior, como ha dicho Martín, si se utiliza la VPN, pues igual se protege, aunque el tráfico no esté protegido, pero en este caso no hay forma, porque es una vulnerabilidad de hecho del servidor, del fabricante, y hasta que no la arregló, pues los usuarios podían ver cámaras de otros usuarios, de forma aleatoria, claro. Wow. Pues nada, seguimos con la siguiente noticia. Y va de el FBI, que es otro de nuestros actores favoritos en Tierra de Hackers. Y es que recientemente se acaba de hacer público que el FBI administraba en secreto una red telefónica para delincuentes. Bueno, una aplicación de comunicación vía móvil para delincuentes de forma encubierta para rastrear sus actividades y movimientos y poderlos arrestar. Se podría decir que el FBI utilizó la compañía Anom como una honeypot. Anom es de hecho el nombre de esta plataforma de comunicación que el FBI utilizó para capturar a los malhechores. Y para los que no conozcan el concepto, una honeypot, literalmente pote de miel o sistema trampa o señuelo, es una herramienta de seguridad informática desplegada en una red o sistema informático para ser el objetivo de un posible ataque de ciberdelincuentes y así poder detectarlo y obtener información del mismo y de los atacantes, y de esta forma descubrir su modus operandi e intentar capturarlo. Durante años el FBI ha ejecutado en secreto una aplicación de comunicaciones encriptadas utilizada por el crimen organizado para recopilar los mensajes de sus usuarios y monitorear la actividad de los delincuentes a gran escala, según un documento judicial recientemente revelado. En total, la elaborada operación obtuvo más de 20 millones de mensajes de más de 11.800 dispositivos móviles utilizados por presuntos delincuentes. La noticia señala un gran golpe para la aplicación de la ley. Normalmente las agencias cierran o descifran mensajes en un servicio ya establecido, como Phantom Secure o EncroChat, que de hecho EncroChat lo mencionamos hace unos episodios, así que si os gusta este tema os recomendamos que vayáis a buscar EncroChat en tierradehackers.com. Estas dos son redes de mensajería encriptadas que son muy similares entre ellas y también a la que comento en esta noticia. Pero en este caso el FBI lo que hizo fue tomar el control total de
una compañía de comunicaciones llamada Anom, que estaba en su infancia cuando el FBI la capturó, digamos, y la convirtió en un honeypot de gran alcance, donde los presuntos usuarios criminales acudieron a ellos. El FBI abrió una nueva investigación encubierta que la llamaron Operación Escudo Troyano o Trojan Shield, que se centró en explotar a Anom insertándolo en redes criminales y trabajando con socios internacionales, incluida la Policía Federal Australiana, AFP, para monitorear las comunicaciones. Pues a principios de junio la AFP comenzó a hacer públicos los contornos y la información alrededor de Anom y toda la operación o escudo troyano con el FBI, y anunció que había comenzado a realizar arrestos con datos extraídos de esta aplicación. En 2018 el FBI arrestó a Vincent Ramos, director ejecutivo de Phantom Secure, que proporcionaba dispositivos personalizados y centrados en la privacidad de los delincuentes organizados. A raíz de este arresto, una fuente humana confidencial, que así se denomina en términos legales, que anteriormente vendía teléfonos en nombre de Phantom y otra empresa llamada Sky Global, estaba desarrollando su propio producto de comunicaciones cifradas. Esta fuente luego ofreció este dispositivo de próxima generación, llamado Anom, al FBI para usarlo en investigaciones nuevas y en curso. Mientras los criminales abandonaban la aplicación Phantom, acudían en masa a otras aplicaciones, y una de ellas fue la honeypot Anom. El FBI, AFP y la fuente construyeron el sistema Anom de tal forma que una clave maestra se adjuntaba silenciosamente a cada mensaje configurado a través de la aplicación, lo que permitía que la policía pudiera descifrar y almacenar el mensaje a medida que se transmitía, al mismo tiempo que los usuarios de Anom no eran conscientes de esta capacidad. Pero primero el FBI y su fuente necesitaban establecer a Anom como una opción en el inframundo criminal. Y para esto, 3 personas en Australia que previamente habían distribuido Phantom acordaron luego vender estos dispositivos Anom a cibercriminales. Con esto el FBI apuntó a hacer crecer el uso de Anom orgánicamente a través de estas redes. Lo que el FBI no quiso hacer fue forzar el uso de estos dispositivos a criminales, porque se hubieran dado cuenta de que algo huele aquí. Y lo intentaron hacer de forma natural, de forma orgánica. Según una publicación de Reddit, eliminada pero almacenada en la caché sobre esta empresa, decía lo siguiente: presentamos Anom, una aplicación de mensajería para teléfonos móviles ultra segura para Android. Su confidencialidad asegurada. Software reforzado contra intrusiones y vigilancia dirigida. Anom Secure. Mantenga los secretos a salvo. Así decía. Anom comenzó a crecer inicialmente con 50 dispositivos distribuidos en Australia, y la AFP era capaz de monitorear los teléfonos. Al principio fue lento, pero pronto se corrió la voz de los nuevos dispositivos y Anom reunió a varios cientos de usuarios un año después. Un tercer país también se involucró en la investigación y proporcionó al FBI datos de usuarios de Anom 3 veces por semana, aparentemente. Estos datos comprenden los mensajes cifrados de todos los usuarios de Anom, con algunas excepciones. Atención, por ejemplo, los mensajes de aproximadamente 15 usuarios de Anom en Estados Unidos enviados a cualquier otro dispositivo de Anom no son revisados por el FBI. Uno se pregunta quién son esos 15 usuarios de Anom de Estados Unidos. Anom había crecido exponencialmente en tamaño, extendiéndose más allá de sus inicios en Australia, hasta tener más de 10.000 dispositivos en más de 90 países. Y recordemos que empezó con unos 50 dispositivos distribuidos por 3 personas. Entre los países en los que fueron populares se encuentran Alemania, los Países Bajos, Serbia, que si os acordáis de la noticia anterior, ya son 2 temillas que hay que tener en cuenta, y España. Y con más de 300 organizaciones criminales transnacionales distintas que utilizan los dispositivos.
Y cuando las autoridades cerraron Sky en marzo, la base de usuarios de Anom se triplicó. La cantidad de mensajes obtenidos ascendió a más de 20 millones de mensajes desde octubre de 2019. Los mensajes incluyen discusiones sobre el tráfico de drogas, la corrupción y otras actividades delictivas organizadas de alto nivel. El documento también incluye citas directas de mensajes de usuarios de Anom sobre cocaína, por ejemplo, en sobres sellados diplomáticos franceses de Bogotá. Y, Vaya movida, tío. y aquí acabó la operación, pues la tapadera pareció reventarse en marzo de este año cuando alguien detalló las fallas de seguridad de Anom y afirmó que se trataba de una estafa vinculada a Australia, Estados Unidos y otros miembros de la red de intercambio de inteligencia Five Eyes. La publicación, sin embargo, fue eliminada más tarde. Uno se pregunta por qué. Igual los que la publicaron quisieron eliminarla para que, de hecho, el FBI no se diera cuenta de que los cibercriminales se habían dado cuenta, aunque ya era demasiado Claro, tarde. Pero yo estoy pensando que si yo fuese el FBI estaría monitorizando Internet, que bueno, monitorizar Internet suena así muy tal, pero tú puedes ponerte mismo Google Alerts para palabras clave, que te envía un email cada vez que aparece esa palabra clave en algún lado, lo indexa, y me imagino que tendrían algo parecido para inmediatamente contactar, porque claro, esto es lo típico que es súper jugoso para investigadores, o sea, legítimos de ciberseguridad, ¿no? Hay una empresa que te promete el oro y el moro y entonces vas tú y cualquier investigador pues es algo muy interesante para investigar. Entonces me imagino que enseguida se pondrían en contacto con los investigadores y le dirían, oye, quita esto ya. Me imagino que lo típico de las pelis, te aparecen dos vestidos de negro a llamar a la puerta a casa y te dicen, chaval, quítame esto inmediatamente. Pero aparentemente los ciberdelincuentes la seguían utilizando, o eso parece, y la razón, digamos, oficial que declara el FBI por la que paró esta operación fue que el volumen de contenido estaba aumentando a una escala y nuestra capacidad para dotarlo de recursos y monitorearlo realmente no era escalable acorde con el crecimiento. Entonces, Pues vaya, joder, algo que me parece increíble que tengan esto, acceso a todas las comunicaciones, probablemente el 99% de los usuarios serían delincuentes, no poder tener que pararlo porque es que no le da a los servidores. yo creo que era un poco más por orgullo, en plan, no va a ser porque nos han descubierto, vamos a decir que es porque no tenemos capacidad, Sí, ¿vale? sí. Que queda mejor. También puede ser, bien dicho, bien dicho. O a lo mejor también, ¿sabes? Lo implementaron de manera bastante pobre. Al fin y al cabo, montaron una empresa, ¿sabes? A lo mejor no contaban con ese crecimiento tan grande. Bueno, eso de montaron ya estaba montada en sus inicios. Ellos solos como la cogieron gracias a esa fuente Bueno, confidencial que cierto. se alió con ellos, pero sí, sí. Ellos la gestionaban, ellos eran dueños de la empresa, sí. Y la investigación de esta operación Trojan Shield ha descubierto que las organizaciones criminales transnacionales utilizan dispositivos Anom para traficar drogas y lavar los ingresos de esas ventas de drogas. Los distribuidores de estos dispositivos también obstruyen la justicia al borrar de forma remota el contenido de los dispositivos cuando las fuerzas del orden se apoderaron de ellos. Además, la revisión de los mensajes de Anom ha iniciado numerosos casos de corrupción pública de alto nivel en varios países. Los distribuidores más destacados están siendo investigados actualmente por parte del FBI por participar en una empresa que promueve el narcotráfico internacional, lavado de dinero y la obstrucción a la justicia. Y el FBI había proporcionado Anom a los sindicatos criminales en más de 100 países durante los últimos 18 meses. Y se dice que los dispositivos no tenían servicios de correo electrónico, llamadas o GPS y solo podían enviar mensajes a otros teléfonos Anom. Solo se podían comprar en el mercado negro por alrededor de $2.000, que no es barato, pero bueno, comparado con un Madre mía. iPhone tampoco es más caro que un iPhone, pero para no tener GPS, no tener correo electrónico, dice. Ya. Y se requería un código de un usuario existente para acceder, es decir, como una invitación. A un referral. No, oye, le dices a tu criminal amigo, oye, hazme un referral ahí que te dan
10 euros a ti, 10 euros a mí. Eso está muy interesante porque el FBI así iba creando la red, ¿no? Porque no sé, Oh, qué bueno, ¿sí o no? claro, no lo había pensado. Seguro que lo hicieron por Claro, eso, claro, en plan, no, necesitas una invitación. Claro, sabes justo, que el que te está invitando va a ser de ese rollo. claro, Qué buena. sí, sí. Pues la policía dijo que los dispositivos cifrados supuestamente reforzados se entregaron a agentes de la mafia, sindicatos del crimen asiático, cárteles de la droga y bandas de motociclistas, moteros fuera de la ley, como parte del elaborado complot dirigido por el FBI. Europol dijo que la policía de 16 países lanzó redadas sobre la base de la evidencia de los teléfonos, alrededor de 12.000 de los cuales se distribuyeron en todo el mundo. Más de 800 detenciones, más de 700 localizaciones registradas, más de 8 toneladas de cocaína, también vehículos de lujo, 250 armas y dinero en efectivo y en criptomonedas que asciende a más de 48 millones de dólares en todo el mundo. Solo en Australia más de 200 personas han sido acusadas como parte de la operación. La Policía Federal de Australia dijo que como resultado de la operación un total de 224 personas se enfrentan ahora a más de 500 cargos, solo en Australia, mientras que 6 laboratorios subterráneos de drogas fueron cerrados y junto con sus armas de fuego confiscadas y unos 45 millones en efectivo fueron incautados. El superintendente detective de la policía de Nueva Zelanda dijo que 35 personas habían sido arrestadas en el país y la policía de Nueva Zelanda incautó metanfetamina, armas de fuego y millones de dólares en efectivo y activos durante la operación. Las operaciones Phantom Sky y Encrochat mostraron que las fuerzas del orden pueden cerrar o incluso piratear compañías telefónicas encriptadas, pero el caso de Anom muestra que la aplicación de la ley también fue un paso más allá. Ellos mismos ejecutaron dicha red. Aparentemente una operación anterior de la DEA involucró algo similar, pero a una escala mucho menor con dispositivos BlackBerry. Y acabo diciendo con un poquito el objetivo del FBI, que era poner en entredicho, poner en duda la confianza de los cibercriminales en toda esta industria, porque el FBI está dispuesto y es capaz de ingresar y acceder a este espacio y monitorear los mensajes. Algo que un poco salta la alarma también si pueden hacer eso contra estas redes de cibercriminales, que pueden hacer contra personas de a pie que no se toman tan en serio su privacidad y confidencialidad. A mí lo que me resulta curioso es pensar que al final los móviles más seguros pues es el de Apple y el de Google y ya está, un Android y iOS. No, ¿sabes? Entre Encrochat, esta y otros que ha habido, cuando haces dispositivos, y a mí me da pena esto, como alguien que apoya y habla bien de todas las medidas de privacidad, me encantaría poder utilizar este tipo de teléfonos, ¿no? Que va un poco más allá para respetar tu privacidad, pero lo cierto es que al final se utiliza para el crimen y es una auténtica pena porque diferenciarse con tecnología entre gente que simplemente quiere más privacidad y delincuencia cada vez es más complicado y es una pena, la verdad. Pero bueno, pues es curioso que hables de esto porque la última noticia que yo traigo también tiene que ver con redes móviles, también tiene que ver con la posibilidad del espionaje y tiene que ver con añadir vulnerabilidades queriendo. Y es que la semana pasada se publicó un white paper en el que varios investigadores descubren que 2 algoritmos de cifrado utilizados en GPRS se podían romper y en el caso de unos de ellos las debilidades fueron implementadas a propósito. El paper en concreto se llama Cryptoanalysis of the GPRS Encryption Algorithms GA1 and GA2. El resultado de esto es que desde hace 25 años sería posible espiar las comunicaciones móviles. Pero bueno, vamos a desgranar un poquito este paper que me estuve leyendo y a entender exactamente qué quiere decir todo esto. Para empezar, GPRS fue la primera tecnología que nos abrió la puerta a navegar por Internet desde nuestro móvil. Los más viejunos, como yo, y tú, Alexis, quizá, se acordarán de navegar webs en formato WAP. ¿Te acuerdas? Que antes
En los primeros móviles no había el navegador de Safari como en iOS y las páginas estaban hechas específicamente para los dispositivos móviles, en esto que se conoce como WAP. De hecho, recuerdo cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone y rompió totalmente esto, porque fue uno de los primeros móviles, si no el primero, no recuerdo, que venía con un navegador y te permitía navegar por internet en las páginas normales como se hacían desde un ordenador normal. No tenía que alguien desarrollar una versión de la página específica para los móviles. Y eso era bastante guapo. La cuestión es que GPRS... ¿Cómo era? Bastante guapo. Bastante guapo. Pues el GPRS se usaba en conjunto con 2G para hablar y navegar por internet. Para proteger las comunicaciones, ya de aquella se utilizaba el cifrado de datos y concretamente para GPRS se utilizaban dos tipos de cifrado propietario, el GA1 y el GA2. Este paper demuestra cómo en el caso de GA1 es posible romper el cifrado para poder obtener el tráfico en texto claro. Y es que antes hice hincapié en lo de propietario por una razón. Estos algoritmos no son públicos. Curiosamente, los investigadores en el paper dicen que obtuvieron los detalles del algoritmo gracias a una fuente que quiere mantenerse anónima. Y es que hoy en día uno de los motos, una de las normas es que solo se utilicen algoritmos de cifrado cuya implementación y detalles técnicos sea público. Nunca implementes tu propio algoritmo de cifrado ni utilices uno propietario. Un algoritmo de cifrado tiene que ser seguro cuando se saben todos los detalles técnicos. Es decir, la seguridad de un cifrado no debería depender de su secretismo, sino de que la implementación es robusta. Bueno, pues gracias a esto fueron capaces de implementar ellos mismos el algoritmo, ya que la habían obtenido los detalles de una fuente anónima, utilizando entre otros el proyecto open source Osmocon, que permite implementarte tu propia red móvil. Yo no sé si jugaste alguna vez con Osmocon, Alexis, yo sí, es un poco complejo, pero efectivamente te permite montarte tu propia red móvil y en 2G en este caso, creo que tiene algo de soporte para 3G, pero sí, mola un montón. Pero aquí viene lo guapo. Hicieron un análisis estadístico y se dieron cuenta que tal y como estaba implementado el algoritmo, era posible craquearlo. Todo ello por una debilidad en la manera que estaba diseñado. Como decía, me he leído el paper y es extremadamente técnico, ya que se trata de un análisis criptográfico de los algoritmos de cifrado y sería, demasiado aburrido para explicarlo aquí y la verdad muchas cosas yo ni me he enterado. Haciendo la ingeniería inversa, llegaron a la conclusión de que el algoritmo se había diseñado de tal forma que se habían escogido ciertos parámetros de manera muy específica para debilitar el cifrado. Concretamente, esto causaba que el cifrado, en vez de ofrecer 64 bits de complejidad, se reducía a 40 bits. Esto, aunque suene a poco, recordemos que la robustez de un cifrado es exponencial. Aumentar un solo bit es aumentar exponencialmente lo robusto que es ese cifrado contra ataques de fuerza bruta. Por tanto, reducir de 64 bits a 40 la complejidad es la diferencia entre hacerlo craqueable o no. Los investigadores dicen que hicieron 1 millón de simulaciones para ver cuál era la probabilidad de haber elegido esos parámetros tan específicos que se eligieron y que debilitaban el cifrado. Y llegaron a la conclusión de que, lo dicen así, o los que lo implementaron son las personas con peor suerte del mundo, o es prácticamente imposible que no hayan elegido los parámetros de manera explícita. Por tanto, este ataque permite descifrar tráfico interceptado haciendo sniffing. Esto es posible gracias a hardware como por ejemplo el HackRF y cualquier otro dispositivo que permita interceptar señales de radiofrecuencia, que al fin y al cabo son las que emiten y reciben los dispositivos móviles. Lo curioso de todo esto es que la Agencia Europea de Estándares de Comunicación confirmó que la debilidad se había añadido deliberadamente. Y aquí viene la razón.
Y es que en la regulación vigente en los años 90, cuando se implementó esto, no permitía el uso de cifrado muy fuerte bajo la normativa de exportación de armas. Esto puede tenerte a sorpresa, querido oyente, pero efectivamente, desde la Segunda Guerra Mundial, donde el uso de la criptografía para proteger las comunicaciones estaba al orden del día, gracias a máquinas como la famosa Enigma, se establecieron leyes para que los productos de consumo, como los teléfonos móviles, no pudieran enviar comunicaciones demasiado protegidas. Por tanto, capaban o limitaban la robustez del cifrado. Así que cuando se implementó este algoritmo, a pesar de estar diseñado para ofrecer 64 bits de protección, que en su día con la tecnología que existía era bastante robusto, las leyes solo permitían 40 bits en ese momento. Y por tanto metieron esta debilidad de manera, o la pusieron a propósito. Pero ¿y por qué es esto relevante? Bien, si todos estamos ya en LTE y mudándonos a 5G, hay muchos países subdesarrollados, también he de decir, con gobiernos democráticamente cuestionables, donde aún se usa 2G y GPRS. No solo eso, con el avance de la tecnología a día de hoy, un ordenador común podría romper el cifrado tanto GA1 como GA2 según los investigadores. No solo eso, existen ataques conocidos como el downgrade attack, que permite hacer jamming e inundar de ruido las bandas de 5G, LTE, 4G y 3G, haciendo que tu teléfono, querido oyente, baje a operar en 2G, porque básicamente estás saturando la banda de los otros protocolos. A día de hoy, por ejemplo, los iPhones no permiten deshabilitar 2G, el cual es inseguro también porque utiliza un cifrado que se llama A5/1, que también es craqueable y hay varias charlas sobre esto públicas en Internet. Pero añado más. En una investigación que empecé yo hace tiempo, me fijé en los coches de alquiler tipo, aquí se llaman Zipcar, pero en España los típicos coches que puedes ir con tu móvil o con una tarjeta y te lo puedes llevar sin pasar por la típica empresa de alquiler de coches y todo esto. Pues bien, cuando yo me estaba mirando para mirar la seguridad de estos coches, fue a raíz de que una vez lo pillé para ir a buscar a un amigo al aeropuerto y de repente el coche no me abría. Y entonces llamé por teléfono y me abrieron el coche a distancia, lo cual me llamó bastante la atención y con lo de abrirlo, activar también que se pudiera encender el motor. Y esto fue un poco lo que me hizo pensar que bueno, si alguien que llamo por teléfono puede habilitar el motor para que se pueda encender y además abrir y cerrar la puerta del coche, ¿cómo funciona esto? Pues investigando un poquito vi que utilizan módems en 2G, que operan todavía en 2G y GPRS para comunicarse con la central. La razón que encontré era porque estos coches evidentemente no están enchufados a la electricidad. Estos módems tiran de la propia batería del coche. Por tanto, es muy importante que el consumo de energía sea muy bajo. Y es por ello que utilizan estos módems en 2G. Por tanto, con este tipo de ataques que presentaron estos investigadores, se podría posiblemente descifrar e incluso inyectar tráfico. Con lo cual, para terminar la noticia, yo me pregunto, ¿se podría hacer ataques del tipo apagar el coche mientras vas en una autopista a 120 por hora? Pues eso habrá que verlo y a ver si avanzo en la investigación y os lo contaremos en Tierra de Hackers. Como mencionas, no se puede, en los iPhone no se puede desactivar el uso de 2G. Bueno, y uno se pregunta por qué, ¿verdad? Pero me parece interesante, voy a comentar una noticia que he visto esta semana, de hecho no sé si es hoy o ayer, pero recientemente, que los iPhone tienen una vulnerabilidad de que si te conectas a una red Wi-Fi con un nombre específico que tiene una vulnerabilidad de format string que se le llama,
se desactiva completamente la funcionalidad Wi-Fi y no hay nada que puedas hacer para hacer revivir la funcionalidad Wi-Fi de ese iPhone. Se me ocurre si alguien se mirara el firmware del baseband de los iPhones o de los dispositivos móviles y encontrara alguna vulnerabilidad de este tipo que causara la desactivación del 2G. Y así, aunque Apple no Qué lo bueno. ofrezca de forma oficial, se pudiera hacer así de forma no oficial, como se hace el tema del jailbreaking, ¿verdad? Que es una forma no oficial de conseguir el control total de tu dispositivo, porque los usuarios tienen ese derecho. Sí, de hecho, bueno, bastante triste lo de Apple porque es una de esas vulnerabilidades rollo format string que se supone que ya no deberían existir y bueno, uno se pregunta en qué año vivimos para que haya ese tipo de vulnerabilidades. Y luego lo que mencionas tú, lo de ir a por el firmware, el chip del baseband, o sea, de lo que es lo que controla pues la radiofrecuencia y el tráfico muy a bajo nivel, es muy interesante porque cuando mires cómo funciona un teléfono, tiene muchísimos privilegios y mucha prioridad. De hecho, yo recuerdo un par de charlas donde explicaban el por qué era, digamos, un recurso para atacar muy interesante, tanto para investigadores como para delincuentes, porque si tú encuentras vulnerabilidades en el chip que se encarga de eso, de enviar paquetes por radiofrecuencia y recibirlos, pues has comprometido una parte del teléfono que tiene muchísimos privilegios. Sí, y ahora un último comentario, ahora que has comentado que es sorprendente que a estas alturas del siglo XXI todavía nos encontremos con vulnerabilidades de este tipo de format string, que son básicamente temas de memoria. Pues recientemente he leído otra noticia sobre que la fundación del kernel de Linux, pues, digamos, quiere no crear... El kernel de Linux está desarrollado desde su inicio en C. Pues quiere crear algunos de los módulos del kernel en el lenguaje de programación Rust, desarrollado por Google, que es orientado a la seguridad, sobre todo en la gestión de memoria. Y me pareció interesante comentar que hay una persona que es un desarrollador que trabaja en el CERN, que es un español, Miguel Ojeda, que ha sido designado como la persona que va a empezar a desarrollar estos módulos de kernel basados en ¡Qué Rust. Así bueno! que, Oye, todo muy un bien, sí, orgullo. sí. Pues nos vamos ya con la última noticia del podcast, que va sobre ataques de ingeniería social contra dueños, usuarios de carteras físicas del fabricante Ledger. Y es que el 14 de julio de 2020, un bug bounty hunter que participaba en el programa de Ledger descubrió una vulnerabilidad que exponía información de los usuarios de Ledger. Después de realizar las investigaciones pertinentes, Ledger descubrió que el 25 de junio de 2020 alguien había abusado de esta vulnerabilidad y había accedido y exfiltrado datos de los usuarios de sus bases de datos de e-commerce y marketing, lo que incluyó 1 millón de direcciones de email y para 9.500 clientes, según Ledger, también se exfiltraron detalles como nombre completo, dirección postal, número de teléfono y productos comprados en la web online de Ledger. Comentar que la tienda online de Ledger utiliza Shopify, que es algo curioso cuando se trata de una empresa que aboga por la seguridad, ¿verdad? Y es que Shopify no es que, digamos, sea una plataforma con seguridad de nivel militar. Pero bueno, ahí queda el comentario. En cualquier caso, esta información expuesta es muy valiosa para un cibercriminal, ya que contiene una lista de 1 millón de personas que sabe que tienen criptomonedas, porque ¿quién se va a comprar una cartera física de Ledger si no es para guardar sus criptomonedas de forma segura, verdad? A partir de aquí se lanzaron múltiples instancias de ataques de ingeniería social de todo tipo, como los siguientes. Digamos que hay 3 tipos de estos ataques que se lanzaron. Unos fueron de phishing, ya que se tienen las direcciones de email, y bueno, también phishing vía SMS, ya que se tienen los números de teléfono. También amenazas contra la persona física vía email y SMS, pero esto gracias a que se tiene la dirección postal de los usuarios de los dispositivos Ledger.
Y luego también el envío de dispositivos falsos, estafas, ya que de nuevo se tiene la dirección postal de los usuarios. Pues voy a empezar con algunos ejemplos de los ataques de phishing, y es que, por ejemplo, todos estos ataques están publicados en la página de Ledger, que vamos a poner un link en las notas del episodio, y vienen sobre todo de mensajes en redes sociales de los usuarios de Ledger, sobre todo en Reddit. Y, por ejemplo, el 4 de diciembre de 2020, un usuario de Ledger recibió un phishing vía email en el que se suplantaba a Ledger y en el que se indicaba que Ledger había sido comprometida, que el usuario tenía que descargar e instalar una nueva versión de Ledger Live, el software de Ledger, pero obviamente el software era malware, que una vez instalado requería al usuario resetear su dispositivo introduciendo sus 24 palabras semilla. Estas 24 palabras semilla se utilizan en la inicialización de las carteras físicas Ledger y de otros fabricantes, que se sugiere que se guarden muy seguramente, de forma muy segura, y que no se compartan con nadie. Así que, bueno, esto era obviamente un ataque de ingeniería social en el que se querían obtener estas semillas para comprometer la cartera y de esta forma los fondos de criptomonedas. En diciembre 5 en el 5 y el 9 de diciembre de 2020, también otro ejemplo de phishing vía email y SMS también, en el que se suplantaba a Ledger diciendo que la hardware wallet estaba desactivada y que el usuario necesitaba pasar la verificación debido a nuevas regulaciones de KYC o KYC, que es Know Your Client, que son regulaciones legales que están relacionadas con el tema de evitar el fraude y el lavado de dinero. Pues en este caso, estos emails y SMS contenían un link que pedía al usuario introducir la frase de recuperación por temas de Know Your Client y cuando esto no es necesario, obviamente, para Know Your Client, según declaraciones de Ledger. De nuevo, lo que se pedían eran las 24 palabras semilla para comprometer la cartera. El 6 de diciembre, otro ejemplo, un phishing vía email suplantando a Ledger, indicando que hay una transacción en proceso que va a vaciar tu wallet completamente. Esto es bastante preocupante, ¿verdad? Para un usuario que tiene una cartera Ledger. Ledger no puede, esto lo declaró Ledger en su página, Ledger no puede saber lo que estás haciendo con sus dispositivos, así que esto era obviamente falso. El phishing invitaba al usuario a ir a un link para introducir de nuevo las 24 palabras semilla de recuperación y así anular la transacción, pero obviamente estas palabras semilla las quería el atacante, el criminal, para tomar control de la cartera y de los fondos de criptomonedas. El 22 de diciembre hubieron 3 ejemplos de phishing. El primero era vía email de Ledger, suplantando a Ledger, sobre un incidente de robo de información en Ledger que indicaba al usuario que debía descargar la nueva versión de Ledger y establecer un nuevo PIN en su Ledger, proporcionando sus 24 palabras semilla de recuperación. De nuevo, otra vez, otro ataque de ingeniería social. También el mismo día, un ejemplo de phishing vía SMS suplantando a Ledger en francés que indicaba una brecha de seguridad en Ledger y que los usuarios debían proporcionar sus 24 palabras semilla de recuperación y luego se le enviaría un código de seguridad a la dirección postal del usuario. De nuevo, otro atento de ingeniería social. Y el último caso, este 22 de diciembre, fue un phishing vía email suplantando a Ledger que indicaba que hacía falta más información del usuario y se le pedía que proporcione sus palabras semilla en otra página web. Ya más adelante, el 24 de diciembre, la víspera de Navidad, Nochebuena, y de hecho también el 14 de enero, el mismo tipo de contexto, el mismo tipo de pretexto, pues era un phishing, en este caso, no de suplantación de Ledger, sino de extorsión vía email, en el que se le indicaba al usuario que se tenía información personal sobre él y su familia con fotos, información de contacto, y se le pedía dinero a los usuarios para que los atacantes borren esos datos. Ya el 27 de diciembre, otro ejemplo de phishing vía email suplantando a Ledger, en el que se indica que el usuario tiene que instalar un parche de seguridad
Y para descargarlo, tiene que ir a una web en la que el usuario, pues, ¿qué tiene que hacer? De nuevo, introducir sus 24 palabras semilla. El 2 de enero de este año, otro ejemplo de phishing vía email suplantando a Ledger que indicaba que se ha producido una transacción que de hecho es falsa y no ha ocurrido, pero esto no lo sabía el usuario, y se proporcionaba un link para verificar la transacción, para que el usuario pueda ir, hacer clic en el link y verificar dicha transacción, en la que de nuevo, previo a la verificación, se le pide al usuario introducir sus 24 palabras semilla. El 12 de enero, otro ejemplo de phishing vía email suplantando, en este caso, a un bufet de abogados que aparentemente trabajaba supuestamente de forma conjunta con Ledger, en el que se indicaba en este email que los datos del usuario habían sido comprometidos y que Ledger les había autorizado a este bufete de abogados para enviar al usuario un nuevo dispositivo, Ledger, y que para poderlo enviar necesitaban las 24 palabras semilla del usuario. El 24 de enero, un phishing vía email suplantando a Ledger, indicando al usuario que por favor confirmara que es la persona que ha intentado conectarse al dispositivo Ledger. Y finalmente, el 16 de febrero, un phishing vía email suplantando a Ledger, indicando al usuario que se ha comprometido su información y que tiene que actualizar su dispositivo descargando una actualización que obviamente contiene malware. Siguiendo con los otros tipos de ataque, en este caso amenazas contra la persona física, el 21 de diciembre se encuentran ejemplos de una amenaza vía email diciendo al usuario que se les va a visitar a su domicilio si no se le entregan 500 euros. Y esto se puede hacer creíble ya que se tienen las direcciones postales de los usuarios. Entonces un usuario se queda un poco preocupado de si le van a venir realmente a casa a dar una paliza o a comprometer la seguridad física de su familia. Entonces es un buen pretexto para conseguir este dinero. El 22 de diciembre, una amenaza vía SMS en francés diciendo que se va a hacer una visita a la casa del usuario para robarles las criptomonedas cuando esté en casa o cuando no lo esté, en cualquier momento que le espere, digamos. E incluso amenazaba también con declarar al gobierno de que este usuario tiene criptomonedas que tiene que declarar para el pago de impuestos y que tenía 24 horas para pagarle 2.500 euros para que el acosador lo deje tranquilo. Pasando al tipo de ataque de ingeniería social en base a estafas, tenemos 3 ejemplos. El 22 de marzo, un usuario compró un dispositivo en Amazon, un Ledger Nano S, cuya caja mostraba indicaciones de manipulación. Se veía que la caja había estado forzada, abierta y no mostraba los sellos, digamos, que trae de ser original. Y en la caja se incluía una tarjeta de recuperación con las 24 palabras semilla que se habían utilizado para inicializar el dispositivo. Esto, de nuevo, es otro ataque de ingeniería social porque Ledger dice, y como he comentado anteriormente, es el usuario quien tiene que definir las 24 palabras semilla y nadie debería haber inicializado el dispositivo antes porque ya conoce entonces las 24 palabras semilla y podría comprometer el dispositivo en el futuro cuando tenga fondos de criptomoneda. El 10 de mayo vemos un ejemplo de un envío, en este caso, de una carta suplantando al CEO de Ledger que viene acompañada de un dispositivo falso Ledger y llegó al domicilio de un usuario. En la carta se le indica al usuario que tiene que utilizar el nuevo dispositivo e inicializarlo conectándolo a su ordenador y proporcionando las 24 palabras semilla. Investigadores de seguridad analizaron este dispositivo que obviamente identificaron había sido manipulado previamente y le habían soldado de hecho una unidad flash de almacenamiento que contenía un archivo ejecutable con malware que pretende ser una aplicación de actualización de la cartera física. De esta forma, lo que supongo que intentaban los criminales hacer es evitar que el usuario sospechara que tuviera que descargarse una aplicación de algún link y se lo ponían más fácil. Era hacer solo doble clic en la unidad
de almacenamiento y ejecutar el archivo, que es malware. Y ya más recientemente, el 17 de junio, hace escasamente ni una semana, otro ejemplo similar, en este caso también el envío de una carta suplantando al CEO de Ledger y un dispositivo falso, ambos dentro de un paquete. En este caso, el envoltorio era muy, muy real, ya que tenía incluso el logo de Ledger. Así que, y bueno, lo mismo, ¿no? Que en la carta se le indicaba al usuario que tiene que utilizar el nuevo dispositivo e iniciarlo conectándolo a su ordenador y proporcionando las 24 palabras semilla. Pero vemos cómo en el caso de las estafas, los criminales van evolucionando y van incorporando temas más realistas, como el envoltorio de plástico que contiene el logo de Ledger. En total, decenas de ataques de ingeniería social en los últimos 6 meses. Y un dato importante es que en diciembre de 2020 alguien publicó los datos de aparentemente 272.853 personas que compraron un dispositivo Ledger en el foro de piratería Raid Forums. Lo publicaron en el foro de piratería, no es que compraran el dispositivo Ledger en el foro de piratería. Y bueno, esta información contenía datos como correo electrónico, nombre completo, dirección postal, número de teléfono y productos comprados en la tienda Ledger. No sé si recordáis al principio de la noticia el número que mencioné sobre este caso, pero es que según la investigación inicial de Ledger, en verano de 2020, cuando el Bug Bounty Hunter publicó mediante el programa de Bug Bounty a Ledger la vulnerabilidad que había descubierto, pues Ledger pensaba que estos datos, esta fuga de información, solo afectaba a 9.500 usuarios. Pero gracias a este post en el fórum de piratería Raid Forums, se ha visto que el alcance de la fuga de información es mucho mayor a la que pensaba Ledger y demuestra que Ledger, de hecho, no tiene no tiene controlada la seguridad de sus sistemas, o que, por otra parte, son unos mentirosos y publicaron un número menor de usuarios afectados. En cualquier caso, lo interesante de esta información también es que no solo los cibercriminales se están aprovechando de ella, sino que las agencias gubernamentales y de impuestos de todo el mundo van a estar indagando y buscando a los dueños de esas carteras para comprobar que estén pagando sus impuestos. Cerrando el catálogo de ataques, comentar que los criminales podrían llevar a cabo ataques de SIM swapping, en el que, para explicar lo que es, se porta un número de teléfono específico de un dispositivo a otro que es controlado en este caso por el atacante y que tiene una tarjeta SIM diferente al dispositivo original o víctima. Esto es posible ya que se tienen todos los ingredientes necesarios para hacerse pasar por el dueño del teléfono asociado con la cuenta de Ledger, que son el número de teléfono, el nombre completo y la dirección postal, para ir al operador móvil y realizar la suplantación de identidad para conseguir el SIM swapping y de esta forma resetear contraseñas de servicios online como exchange de criptomonedas y obtener los códigos de confirmación enviados vía SMS, los denominados códigos de doble factor. Y ya se han visto ataques similares en el pasado en los que se pudieron robar millones de dólares de esta forma. De forma similar, los criminales también han empezado a enviar mensajes de phishing a los usuarios de Ledger, pero en este caso suplantando al fabricante Trezor, que es otra empresa que vende carteras físicas de criptomonedas. Y esto lo hicieron pensando que muchos de los usuarios de Ledger habrían migrado a otras carteras físicas de otros fabricantes como Trezor, después de haber perdido la confianza en Ledger debido a la fuga de información. Y voy a comentar brevemente algunos consejos para mantener las criptomonedas seguras. Sobre la compra de carteras físicas, se recomienda utilizar direcciones de correo electrónico únicas para la compra de carteras físicas online, utilizar un apartado de correos al que envíen dispositivos comprados para evitar utilizar la dirección postal del usuario, no proporcionar el teléfono de contacto, ya que el vendedor ya tiene tu dirección de email y en principio no tiene por qué llamarte por teléfono. Comprar carteras físicas solo de la tienda oficial del fabricante y evitar sitios como Amazon, ya que pueden venderte un dispositivo comprometido con malware y falso. En lo que conlleva las comunicaciones con los criminales, no contestar a comunicaciones de los atacantes para evitar que sigan con el ataque.
Desactivar la carga de imágenes remota en clientes de email y webmail para evitar que los atacantes determinen que has leído el email para que obtengan tu dirección IP y características de tu sistema. Los clientes de Ledger o cualquier otra cartera física de criptomonedas deberían sospechar de cualquier correo electrónico, paquete o texto no solicitado que afirme estar relacionado con sus dispositivos carteras físicas. Nunca debería compartirse, y esto es muy importante, las frases de recuperación de las carteras físicas, esas 24 palabras semilla, y solo deben introducirse directamente en la cartera física que se está tratando de recuperar. En relación a cuentas en línea, se recomienda utilizar un sistema de doble factor basado en aplicaciones de soft token como FreeOTP u otros similares y evitar el uso del doble factor vía SMS. Se recomienda también no mantener grandes cantidades de dinero en exchanges en línea y guardar estas cantidades en carteras físicas y almacenarlas de forma segura. Sobre la inicialización de las carteras físicas, se recomienda escribir las 24 palabras semilla en 2 papeles diferentes, 12 en cada uno, obviamente, y guardarlos en distintos sitios, a poder ser en cajas fuerte en ubicaciones diferentes. Y también se recomienda usar la funcionalidad, si es posible, esto es un poco para usuarios más avanzados, pero se recomienda ya que es beneficioso. Es el tema de algunas carteras físicas como Trezor permiten la creación de carteras ocultas, combinando las palabras semilla con una frase de paso específica. De esta forma, lo que se puede hacer es crear una cartera señuelo en la cartera física con una cantidad pequeña de criptomonedas, mientras que la cartera principal estaría oculta y solo accesible mediante el uso combinado de las palabras semilla y una frase de paso en concreto. Esto es muy similar a las aplicaciones de volúmenes cifrados como Veracrypt, pero ofrece la ventaja de que si un atacante te extorsiona y le tienes que dar las credenciales, las palabras semilla para tu cartera, pues le puedes dar las que corresponden con esa cartera oculta y de esta forma no puede encontrar, es imposible sin tener la frase de paso de la cartera que contiene la mayor cantidad de criptomonedas, es imposible que el cibercriminal la encuentre. Y bueno, con esto acabo las medidas de seguridad que recomendamos y esperando que los oyentes hayan quedado informados de los problemas de la simple fuga de información, de datos personales, ¿verdad? Cualquiera podría imaginarse que se pudiera hacer todo este tipo de ataques solo con el email, el nombre completo, la dirección y el número de teléfono. Pero bueno, sí, es posible realizar todo esto e incluso se van a poder seguir viendo más ataques de ingeniería social en el futuro. Y bueno, hacer hincapié en cómo esto puede impactar a la seguridad de las carteras físicas y las criptomonedas y comentar algunas medidas de seguridad para que nuestros oyentes tengan sus criptomonedas y sus carteras físicas de forma segura. Pues hasta aquí el episodio por hoy. Muchas gracias, como siempre, por quedaros hasta el final. Por favor, recomendarnos a vuestras familias, padres, madres, amigos, primos, abuelos, niños, compañeros del cole, del instituto, de trabajo, ayudarnos a crecer. Nos encanta cuando nos escribís. Gracias por escucharnos y nos twitcheamos para la semana y nos escuchamos dentro de 2. También referras para esos cibercriminales amigos vuestros que tengáis y sí. Pues nada, que disfrutéis de la playa, queridos oyentes, y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós. Hasta luego, chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.